El Señor te bendiga nuevamente a la nueva oportunidad que nos da el Señor de ver un tema de la guía juvenil en este primer trimestre del presente año. Este día vamos a continuar el estudio de la vida del rey Josafat y vamos a ver el cuarto tema sobre este rey. Y es un tema muy importante porque tiene que ver con algo que continuamente escuchamos en la iglesia y es volvernos al Señor. Y a pesar que hemos relatado en las semanas anteriores que Josafat es un buen rey, amante de Dios y amante de cumplir sus mandamientos, también, como lo vamos a ver este día, tuvo sus dificultades y con esas dificultades él debió trabajar y así estar en plena comunión con el Señor. Para eso vamos a leer la porción que corresponde para el sábado y está en el segundo libro de las Crónicas, capítulo número 19, y del versículo número 1 al 7, el cual dice de la siguiente manera: Cuando Josafat, rey de Judá, regresó sin ningún contratiempo a su palacio en Jerusalén, el vidente Jehú, hijo de Hananí, fue a visitarlo y le dijo: ¿Cómo te atreviste a ayudar a los malvados, haciendo alianza con los enemigos del Señor? Por haber hecho eso, la ira del Señor ha caído sobre ti. Pero hay cosas buenas a tu favor, pues has quitado del país las imágenes de la diosa Aserá y has buscado a Dios de todo corazón. Josafat se estableció en Jerusalén, pero volvió a visitar al pueblo, desde Berseba hasta los montes de Efraín, para hacerlos volver al Señor, Dios de sus antepasados. En cada una de las ciudades fortificadas de Judá nombró jueces y les advirtió: tengan mucho cuidado con lo que hacen, pues su autoridad no proviene de un hombre, sino del Señor, que estará con ustedes cuando impartan justicia. Por eso, teman al Señor y tengan cuidado con lo que hacen, porque el Señor nuestro Dios no admite la injusticia, ni la parcialidad, ni el soborno. Bueno, como hemos leído en estos versículos, el tema para este sábado 19 de febrero es que Josafat se vuelve al Señor. Como lo notamos al principio, Josafat había cometido un error previamente, y es que él se unió al rey Acab, y el rey Acab, que era el rey de Israel al norte, no representaba la comunión con Dios. Al contrario, el rey Acab era un mal rey que estaba unido a toda la idolatría, a toda esa forma de vida la cual Dios rechazaba. Pero en una ocasión este rey Acab y el rey Josafat de Judá se unen para pelear juntos contra un enemigo en común, y entonces es cuando pierden, son derrotados. El rey Acab pierde la vida en esa batalla y de una manera milagrosa el Señor guarda a Josafat, porque cuando ya estaban por matarlo, la Biblia dice que él clamó al Señor y entonces el Señor hizo que Josafat pudiera salir con vida de esa batalla. Precisamente después de eso es que están las palabras que leímos en esta ocasión, donde llega Jehú a hablar con Josafat y le da unas palabras de reprensión. Y eso es el primer punto, la voz de reprensión. En el versículo 2 es donde está esa pregunta de reprensión que Jehú le hace a Josafat,
y es que le pregunta, ¿cómo te atreviste a ayudar a los malvados, haciendo alianza con los enemigos del Señor? Aquí se está describiendo a Acab, un malvado y un enemigo del Señor. Entonces Jehú lo que le está reclamando al rey Josafat es que él se ha unido con gente mala y por eso lo está reprendiendo. Y pienso, jóvenes, que eso sucede con cierta frecuencia en nuestros días, y es que la palabra de Dios, cuando la escuchamos, saca a luz algunos elementos que no están muy bien dentro de nosotros. Y eso es lo que está sucediendo con este rey, y es que él no está caminando bien y por eso debe corregir su camino. Igual nosotros, cuando la palabra de Dios nos reprende, cuando la palabra de Dios nos hace ver aquellos pasos malos que estamos dando, es entonces cuando debemos reflexionar. Y es lo que precisamente la pregunta está invitando al rey Josafat, y es a que él reflexione de que se ha unido con personas malas, se ha unido con los enemigos del Señor, y que eso Dios lo ve mal, lo reprueba. Entonces, cuando Dios ve algo malo en nosotros y nos lo hace ver por cualquier medio, sea porque fuimos a un culto, porque a través de algún amigo, a través de un líder, de nuestro pastor, de alguna persona que está a nuestro alrededor, nuestros mismos padres pueden ser o familiares, y a través de ellos hay una reprensión por lo malo que estamos haciendo, en vez de incomodarnos, en vez de molestarnos, lo que nosotros deberíamos hacer es reflexionar en si esa opinión que están dando sobre nuestra actitud, sobre nuestra conducta, sobre nuestros pensamientos, es cierta o no. Porque si es cierta, hay que reflexionar en por qué llegamos ahí. Y si no fuera cierta, entonces solamente queda como un consejo para el futuro. Pero en el caso de este rey Josafat, ya era algo comprobado, como lo dije antes, se había unido a Acab, habían ido a pelear juntos, y eso es lo que Dios le está recriminando. Entonces el primer punto es ese, que cuando la voz de Dios llega y nos reprende. Pero posteriormente, ese versículo número 2, Jehú no termina de hablar el mensaje del Señor, sino que añade un elemento que da la esperanza al rey Josafat. En el versículo 3 dice, pero hay cosas buenas a tu favor, pues has quitado del país las imágenes de la diosa Aserá y has buscado a Dios de todo corazón. Entonces aquí nos lleva al segundo punto, y el segundo punto es las cosas importantes. O sea, así como hay una voz que reprende, también hay cosas importantes en la vida. Y el pasado de Josafat tenía cosas importantes, cosas valiosas a su favor. Y es que él había hecho bien muchas cosas. Entonces Dios no se olvida de lo bueno, a diferencia de lo malo. Por ejemplo, de lo malo, la Biblia dice que cuando el Señor perdona nuestros pecados, Él se olvida de nuestras iniquidades y los envía hasta lo profundo del mar. O sea, el Señor olvida las iniquidades que cometemos cuando le pedimos perdón. Pero lo bueno, Dios no lo olvida, sino que Él recuerda que Josafat ha caminado bien y que por varios años él ha sido fiel, ha sido leal, ha estado en contra de la idolatría, en contra de seguir a otros dioses, en contra de la cultura cananea, que lo que reflejaba era
una vida completamente desagradable a Dios. Entonces Josafat había tenido ese buen corazón, como lo dice el versículo 3, que de todo su corazón había buscado al Señor. Entonces el Señor siempre se acordará de esos elementos buenos. Y nosotros debemos aprender en este segundo punto que lo que realmente vale y cuenta delante del Señor son aquellas cosas que hacemos bien, que hacemos con las motivaciones adecuadas y que lo hacemos para agradar al Señor. Todo lo que hagamos con esas cualidades, con esas características, Dios no lo olvidará y Dios lo tendrá presente cuando nosotros estemos en una encrucijada como la de Josafat, que ya estaba caminando mal, pero había un recuerdo de que en el pasado las cosas se hicieron bien. Y por eso ustedes recordarán lo que dijimos del tema de esta semana, y es Josafat se vuelve al Señor. O sea que en ese caminar fuera de Dios es que él va logrando encontrar una luz de cómo regresar. Y la luz de cómo regresar precisamente nace y parte de la palabra que Jehú le dice por medio del Señor. Esa palabra donde le dice, pero tienes cosas buenas, tienes elementos buenos que has hecho en el pasado, has rechazado a los ídolos y me has buscado de corazón. Eso bueno es lo que a él le hizo despertar de que no siempre había caminado en la oscuridad, sino que había caminado en luz. Y eso nos puede suceder a cualquier ser humano. Y es que podemos contrastar cuando hemos caminado bien o cuando hemos caminado mal. Y si hacemos esa reflexión, nos daremos cuenta que cuando hemos caminado mal, los resultados han sido desastrosos, tristes, muy, muy malos para nosotros. No nos ha levantado ni animado, sino que nos ha hundido. Pero en cambio, si reflexionamos en cuando hemos hecho bien las cosas, hay satisfacción, hay paz, hay esperanza, hay confianza. Entonces, estos son los dos caminos que había transitado el rey Josafat y que ahora Dios, a través de Jehú, le está mencionando. Primero le reprende porque ha hecho cosas mal, pero después le está poniendo lo que de verdad es importante. Bajo ese contexto es que los siguientes versículos que leímos, del versículo 4 al 7, cobran un significado importante. Y es que dice el versículo número 4, en la parte media, volvió a visitar al pueblo. Y en la parte final de ese mismo versículo, dice, para hacerlos volver al Señor. Y ese es el tercer punto del estudio de esta semana, y es regresar a la senda antigua, volver a la senda antigua. No era posible para Josafat hacer volver al pueblo a buscar a Dios si él mismo no lo había hecho. Él era el primero que debía volverse al Señor. Y eso es lo que hace. Se vuelve al Señor y entonces vuelve a visitar al pueblo y quiere que el pueblo camine bien. Eso es algo que con cierta frecuencia en el cristianismo nosotros debemos hacer. Porque a veces en el tiempo, por diferentes motivos, nosotros nos vamos descuidando a veces del caminar cristiano. Y precisamente ese descuido es lo que nos lleva al camino del error, como fue con Josafat. A veces hay jóvenes y señoritas que han tenido puntos en su vida cristiana muy altos, pero después en los años llegan a puntos muy bajos
Dios no es el que se ha distanciado, abandonado, no. Dios siempre está presente y dispuesto a ayudarnos. Por lo general somos nosotros los que ya no le buscamos como antes lo hacíamos. Por ejemplo, en la oración podemos dejar de orar. Por ejemplo, en algo tan básico como congregarnos, podemos dejar de congregarnos, podemos dejar de leer la Biblia, podemos dejar de ser humildes, podemos dejar de buscar la ayuda de otros. Entonces, cuando nosotros dejamos de tener esas prácticas básicas de la vida cristiana, entonces nos vamos a debilitar. Entonces, esto de volver a la senda antigua no tiene como mucha ciencia, pero sí tiene mucha actitud. Porque los ejemplos que acabo de describir, de congregarse, asistir con los amigos cristianos, el crecer, leer la Biblia, esos son los elementos básicos de la vida cristiana. Pero si aún en esos elementos básicos no logramos constancia, entonces es cuando el descuido nos lleva al error. Entonces debemos volvernos a Dios, volver a lo bueno que hacíamos antes, así como Dios le está recordando a Josafat. Mira, si tú eras bueno, si tú rechazabas a los ídolos, si tú de todo corazón me buscabas, eso era lo que hacías. Entonces cuando él entra en razón, ya quiere que el pueblo también se vuelva al Señor. Y eso es lo que él tenía, ¿verdad? Josafat era un buen estratega y él no se cargaba, no es que todo lo hacía él por lo general delegaba para que otros también ayudaran. Y eso es lo que hace en el versículo 5, en el versículo 6. En cada ciudad se van nombrando personas que van a ayudar, personas que van a ejercer la autoridad, que van a ejercer la justicia, que van a ser imparciales, que van a hacer lo que al Señor le agrada, que no van a ser sobornados. Entonces, ese grupo de personas va a lograr que todo el pueblo se vuelva al Señor. Entonces, eso es algo bien interesante porque quiere decir que cuando nosotros nos volvemos al Señor, las personas que nos rodean también pueden ser beneficiadas. En una familia probablemente cuando todo está en caos, en dificultad, entonces si un miembro de esa familia se vuelve al Señor, regresa al amor a Dios, los demás miembros de la familia también serán auxiliados, también serán ayudados. Y si esa familia toda se vuelve al Señor, los vecinos, los otros familiares, las personas con las que ellos conviven o tienen algún tipo de relación, van a ser beneficiadas hasta el punto máximo que sería el que toda una comunidad se vuelva al Señor, como sucedió en el tiempo de Nehemías y Esdras, que es un tiempo diferente al que estamos leyendo, pero es un tiempo donde se logró que prácticamente la mayor parte del país se volviera al Señor, la mayor parte del país buscara de corazón al Señor. Y eso es el anhelo que ahora con este estudio tenemos, y es que a través del ejemplo de un rey, de una sola persona que se volvió al Señor, se pueda impactar a toda una comunidad o a toda una nación. ¿Cuál es el proceso? Ya lo describimos. El punto 1, Dios reprende lo que no está bien. El punto 2, Dios nos recuerda las cosas que sí son buenas, que sí son correctas. Y al final es regresar a lo antiguo, regresar a aquello que a Dios le agrada. Cuando hacemos eso, es que vamos a lograr ver al Dios de misericordia, al Dios de bondad, al Dios de amor. No es de que no nos equivocamos, no es de que no pecamos,
todos le fallamos a Dios y probablemente todos tenemos cosas buenas que a Dios pues también le agradan. Pero si de corazón nos volvemos al Señor, entonces el impacto que se va a recibir en la comunidad, en el país, en el lugar de estudio, en el lugar de trabajo, en la familia, será muy útil y muy provechoso. Así es que para aplicar en esta enseñanza, recordemos eso, el Dios de amor, el Dios de misericordia, que no nos anda buscando para destruirnos, sino que nos anda buscando para que nos volvamos a lo bueno, a lo justo, a lo recto, al amor, a la misericordia, a la solidaridad. Todo el que haga eso será bendecido, será ayudado. Y eso es lo que sucedió con Josafat. Y es que al volverse al Señor, como se verá la próxima semana, él tuvo nuevas batallas y el Señor lo libró. El Señor le dio victoria, el Señor lo sostuvo. Pero tuvo que tener ese punto de inflexión, que él ya iba para abajo, pero entonces volvió a levantarse, volvió a lo antiguo, a lo que agrada al Señor y salió adelante. Y ese es el deseo de Dios para ti, joven, para ti, señorita, que te levantes, que no te quedes ahí en la reprensión de Dios, ni mucho menos te sientas mal, sino que a través de esa voz reflexiona, vuélvete a Dios, cambia, y las personas que te rodean también serán impactadas. Ese es el estudio para la semana presente de este mes de febrero 19 y esperamos que lo que hemos reflexionado ayude para cuando la célula se desarrolle. Y si tú no asistes a una célula, pero has escuchado esta reflexión, el Señor te invita a que puedas volverte a Él y caminar en rectitud. Muchas gracias por la sintonía y que el Señor te bendiga.